Consideramos la vida de Jesucristo como un modelo para vivir correctamente y para tener el enfoque adecuado hacia otras personas. El primer capítulo del libro de Juan incluye lo que podríamos considerar una introducción a Jesucristo. Parece que Juan regresa al principio explicando quién era Jesucristo y recorre una serie de rasgos de carácter muy específicos de Jesucristo en esa sección inicial del libro, en lo que podría llamarse una sección introductoria. Me gustaría, junto con todos ustedes, analizar tres rasgos específicos que Jesucristo mostró y que el apóstol Juan resalta en esta sección, al comienzo de su relato del Evangelio. También me gustaría considerar estos rasgos en relación con nuestro propio carácter, nuestras vidas y nuestro enfoque hacia los demás. Comencemos con Juan 1. Leeremos los versículos del 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. Utilizaré principalmente la Nueva Traducción Viviente. Puede que mencione un par de traducciones alternativas a medida que avancemos. Juan 1, versículo 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Me gustó particularmente esa última frase de la Nueva Traducción Viviente. La usaré para desarrollar este punto. Algunas traducciones alternativas dicen, por ejemplo, la Nueva Versión Reina Valera dice, la vida era la luz de los hombres, o de la humanidad en otras traducciones. El versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que, para el primer punto que me gustaría considerar acerca de la vida de Jesucristo, su vida trajo luz. Su vida trajo luz. Ahora bien, si pensamos en lo que hace la luz y sus efectos son bastante drásticos en contraste con la oscuridad. La luz y sus efectos están directamente asociados con la llegada a la presencia de Dios, incluso desde el principio mismo. Quizá les suene de Génesis 1, hagamos una breve visita al comienzo y luego regresaremos a Juan. Génesis 1 del 2 al 4. Génesis 1:2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Desde el principio mismo, un aspecto de la llegada de Dios es esta luz y el cambio del entorno a algo más claro, algo que diferencia las cosas, algo que permite ver con mayor claridad porque la luz de Dios entra en escena. Si llevamos esto a la consideración de nuestras propias vidas y del efecto que nuestras vidas tienen, ¿podemos decir que lo que hacemos trae luz? ¿Trae luz lo que hacemos? Me gustaría reflexionar un poco sobre lo que eso significa en cuanto a la vida de Cristo trayendo luz, porque es un poco diferente de la idea que comúnmente asociamos con la luz como ejemplo. Es algo más que solo un modelo. Es observar cómo la fuente de luz afecta su entorno y a quienes están dentro de ese entorno.
el efecto que tiene la luz cuando entra en escena. Podría decirse cuando se enciende el interruptor en una habitación oscura, es que ilumina. Ayuda a las personas a ver. Ayuda a las personas a funcionar. Si piensan en lo que intentan hacer cuando todavía no han encendido la luz, es difícil ver lo que están haciendo. Es difícil completar cualquier tarea en una habitación oscura. Uno termina tanteando, buscando el interruptor. Cuando ustedes se han quedado en un hotel, a veces al volver, después de haber salido, ya está oscuro y no saben dónde están los interruptores y van a ciegas buscando dónde está el interruptor. La luz ayuda a las personas a funcionar y les ayuda a producir los resultados deseados. Cuando quieren hacer algo, es más difícil hacerlo en la oscuridad. Es mejor cuando hay luz. Y si pensamos en el entorno, y cuando hablo del entorno me refiero al entorno natural, la luz ayuda al crecimiento de las cosas en el entorno. No vemos que crezcan plantas, árboles, cultivos, ni alimentos, ni prácticamente nada sin la luz. La luz contribuye a ese crecimiento y desarrollo, a la producción de fruto y de cosas que podemos disfrutar y comer. Me gustaría mirar brevemente Lucas 1, versículos 78 y 79. Lucas 1, versículo 78. Zacarías está emitiendo una profecía acerca de su hijo Juan, es decir, Juan el Bautista, cuyo papel era preparar el camino para el Mesías antes de su primera venida. Dice así, comenzando en el versículo 78 de Lucas 1, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Esto fue justo antes de que Jesucristo apareciera en escena. La luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a todos los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Es interesante lo que se asocia aquí con la llegada de Jesucristo como luz. Se le describe como la luz de la mañana, que irrumpe sobre el mundo. Aquellos que están en sombra de muerte, aquellos que quizá viven en oposición a la paz, experimentan este efecto de la llegada de una fuente de luz, un cambio en lo que las personas pueden hacer y en cómo pueden funcionar en una dirección positiva. Un poco más adelante, en Lucas 11, veamos Lucas 11, 33 al 36. 33 al 36. Muchas veces pensamos en este pasaje cuando hablamos de la luz en relación con nuestras vidas, con la iglesia y con la responsabilidad de la iglesia respecto al mundo y a la proclamación del Evangelio. Pero me gustaría traer este pasaje al contexto de lo que estamos considerando. Lucas 11:33, esto es algo que enseñó Jesucristo. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. Se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz. Eso está en el contexto de ustedes son la luz del mundo. Luego vienen algunos comentarios muy interesantes, algunos conceptos que se desarrollan en los siguientes versículos. En el versículo 34 dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Es una afirmación muy interesante porque señala la manera en que se ven las cosas. Tiene mucho que ver con el efecto que la luz tiene en ustedes mismos. Cuando se habla del cuerpo, así aquí se incluye la mente. Y continúa explicando. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y aquí viene la advertencia que hace Jesucristo. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad.
Está hablando de la manera en que se ven las cosas, de cómo funciona la percepción y de cómo eso afecta a la mente. Básicamente se refiere al proceso de lo que entra en nuestra mente y, por supuesto, eso luego afecta nuestras acciones y nuestras palabras. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Aquí el concepto de la luz se presenta como la manera en que vemos las cosas, cómo percibimos la realidad y qué compartimos con otros como resultado de esa percepción. Hay también una forma más coloquial de pensar en esto. Existe una expresión que dice que una nube oscura de lluvia sigue a una persona. Y existe lo contrario. Cuando se describe a alguien como radiante, como alguien que tiene una personalidad brillante, son expresiones que usamos con bastante frecuencia para describir la interacción con otras personas. Si consideramos cómo vemos las cosas, cómo hacemos observaciones. Lo hacemos a través de una lente de luz o a través de una lente de oscuridad. Sí, podemos hablar de ser una luz. Es un ejemplo de cómo interactuamos con los demás y vivimos nuestras vidas. Y creo que en este caso, lo que se trae a colación es también la idea de cómo filtramos la información y la procesamos y cómo la vemos. ¿Es a través de ese filtro de luz? ¿O es a través de una especie de forma negativa y oscura de enfocarlo? Creo que esta es una evaluación importante para nuestras vidas si queremos imitar la manera en que Jesucristo actuó. Él trajo luz a la escena, pero también entendía las cosas desde esa perspectiva. Eso pasaba por lo que se podría llamar un filtro de luz en la manera en que entendía las cosas. Entonces, vemos las cosas a través del lente, por ejemplo, del plan de Dios para el futuro. Las vemos a través del filtro del potencial futuro. Algo puede ser muy sombrío, perdón, muy negativo, pero si se observa a la luz del potencial futuro, puede verse fantástico. Y quizá valga la pena detenerse un momento y reflexionar si Dios no hace precisamente eso con nosotros. Creo que ha habido momentos en nuestras vidas en los que Dios podría haber estado observando y considerando que no íbamos en la dirección correcta, que no era algo positivo. Pero si Él está pensando en el potencial futuro, ¿tenemos ese potencial futuro? Para Dios sí lo tenemos. Él quiere vernos en su familia. Él quiere vernos en su reino. Y ese potencial futuro es importante en relación con cómo entendemos todas las cosas que vemos. Me gustaría presentar brevemente un segmento corto de algo que publicamos como parte de la proclamación del mensaje del Evangelio al mundo. Solo un fragmento breve que publicamos. Y me gustaría tratar de resaltar este concepto de mirar algo con una perspectiva positiva o de asegurarnos de que algo que podría ser potencialmente negativo y fácil de juzgar de manera negativa puede verse de forma positiva cuando añadimos la información y el entendimiento que tenemos acerca del plan de Dios, acerca de sus enseñanzas. Esto viene de un artículo del 2024 de Visión, titulado La IA Gobierna, de la edición de invierno, escrito por el señor David Hume. Voy a leer algunos fragmentos de este artículo. Algunos observadores han dicho que el riesgo de la inteligencia artificial es existencial, es decir, que puede destruirlo todo, que puede llevar todo a su fin. Algunos observadores han dicho que el riesgo de la IA es existencial,
y que anticipar y controlar su uso indebido generalizado es extraordinariamente difícil. Más preocupante en este momento es la creciente amenaza de la intrusión gubernamental y corporativa impulsada por la IA en la vida privada. Los algoritmos que rastrean cada búsqueda en Internet, preferencia y compra, son de hecho la obra del capitalismo de vigilancia, que amenaza con dominar el orden social y dar forma al futuro digital, si no se le hace frente. Eso suena bastante oscuro, en cierto sentido. Es decir, el potencial de esta tecnología para causar daño. Luego planteo una pregunta. ¿Podemos hacer algo moral o éticamente a nivel individual para controlar nuestro uso personal de las nuevas tecnologías? Quizá resulte irónico que las respuestas a nivel personal no se encuentren en fuentes modernas, sino en la sabiduría antigua. Consideren el libro bíblico de Proverbios, que afirma ofrecer tanto sabiduría humana como divina, principios morales y consejos prácticos para la vida diaria. Menciona el dinero, el liderazgo, las relaciones, la toma de buenas decisiones, entre otras cosas. Aquí hay un consejo confiable, moral y ético a nivel personal, proveniente de una fuente superior. Y luego, cito la Biblia, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Supongo que la razón por la que quise mencionar y citar esto es porque habla de un riesgo existencial, de aspectos realmente negativos. Pero luego aparece la luz que entra en escena, debido al conocimiento de Dios y al Evangelio del reino del cual conocemos. Y eso cambia la perspectiva. No es solo una evaluación puramente negativa del potencial riesgo existencial de la IA. Hay un cambio de enfoque debido a la introducción de la luz que proviene de la palabra de Dios. Solo un pequeño paréntesis. Leí recientemente un artículo que me resultó interesante y que quizás sea de interés para algunos de ustedes. Era un artículo de investigación en la revista Nature. Básicamente, este equipo de científicos del comportamiento sometió a estas grandes herramientas de modelos de lenguaje como ChatGPT y otras similares, considerados inteligencia artificial, a una prueba que evalúa el altruismo de los seres humanos. El altruismo en los seres humanos. El altruismo se define como el deseo de ayudar a otros, incluso cuando ese implica un riesgo personal o una pérdida. A esta prueba se le llama el test del dictador. Es una prueba psicológica interesante que básicamente determina si los seres humanos están inclinados a actuar de manera altruista o no, es decir, a ayudar a otros. Estos grandes modelos de lenguaje, de hecho, imitaron el comportamiento altruista. Me pareció un resultado muy interesante el de esta prueba conductual aplicada a la IA o a los modelos de lenguaje. Eso no significa que no pueda cambiar, pero el punto es que me pareció interesante. Solo otro pequeño paréntesis. Si a alguien le interesa ese tipo de artículo, siempre pueden escribirme y les daré la referencia. Pero bien, volvamos al tema. Si vamos a pensar en nuestra interacción con otros, ¿las personas sienten que las cosas son más radiantes después de haber estado con ustedes? ¿Se van sintiéndose mejor o, por el contrario, decaídos? ¿Tienen ustedes ese efecto de luz en las situaciones en las que participan? De pronto alguien piensa, ah, sí, es cierto, ah, eso es mejor, bien, ahora lo entiendo. ¿Ese es el efecto? ¿Las personas crecen como resultado de interactuar con ustedes? Todos esos son efectos que produce la luz cuando está presente. Crecimiento. Creo que si pudiera decirse, siento que crezco después de estar con tal persona, eso es algo extraordinario y de gran valor. Y, y eso es exactamente lo que Jesucristo produjo y lo que continúa produciendo en la iglesia.
crecimiento, desarrollo, progreso, desarrollo del carácter. Juan 2, vamos a Juan 2 y versículos 1 al 5. Estoy trabajando con Juan 1, pero veremos algunos otros pasajes en Juan. Juan 2, versículos 1 al 5. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná, de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Versículo 4. Mujer querida, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. En este pasaje, la Nueva Traducción Viviente muestra un diálogo de ida y vuelta realmente bueno, eso me gusta. Y como recuerdan, este es el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, realmente su primer milagro público, y la respuesta de quien podríamos llamar el organizador de la boda, usando un término moderno. Creo que el texto dice el maestro de ceremonias o algo así, responde de esta manera. Esto está en el versículo 10 de Juan 2. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, lo dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Él estaba muy extrañado porque de repente lo mejor aparece al final de la celebración. Creo que aquí hay mucho que se podría analizar. Parece que él no estaba realmente planeando hacer esto. Me refiero a Jesucristo. No era realmente lo que tenía pensado. Su madre sabía que él podía ayudar. ¿Y qué hace entonces? Bueno, ayuda. Y todos quedaron complacidos. Versículo 11. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creo que eso es muy interesante porque ayudó, aunque no era algo que realmente estuviera planeando hacer y probablemente no era lo que esperaba que ocurriera en ese evento. Pero al hacerlo, su gloria fue revelada. ¿Trajo luz a esa ocasión? Sí, creo que sí. Creo que todos los involucrados fueron llenos de su luz, aunque no entendieran realmente lo que estaba sucediendo. El organizador de la boda simplemente pensó que el vino surgió de la nada. En cierto modo así fue, pero no lo entendió necesariamente como un milagro. Sin embargo, sus discípulos sí lo sabían. Volvamos a Juan 1. Juan 1, versículos 9 y 10. Juan 1, versículo 9 dice, aquel que es la luz verdadera, regresando como a la introducción de Jesucristo en el libro de Juan, aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. En términos generales, no lo reconocieron. Hubo algunos pocos que sí. Pedro declaró que él era el Hijo de Dios y Jesús dijo que eso le fue revelado. Así que unos pocos lo entendieron, pero no muchos. Ahora noten que la luz no significó necesariamente que todos supieran todo acerca de Jesús y de quién era Él. No fue como si todo estuviera completamente claro y todos entendieran que Él era el Salvador, que todos lo reconocieran y lo siguieran. Eso no fue lo que ocurrió. Más bien tenía que ver con cómo Él veía a los demás y el mundo y con lo que hacía en su interacción con las personas, al hablar con ellas, al ayudarlas. Él aportó el resultado de su presencia en la vida de otros. Sus vidas fueron iluminadas, aun si no lo reconocían. Pensemos en una aplicación práctica relacionada con este primer punto.
relacionado con el hecho de que Jesús trajo luz. La primera aplicación práctica podría ser mantener las cosas más brillantes en lugar de más oscuras. O se podría decir no caer en un estado negativo. Mantener las cosas luminosas o brillantes en lugar de oscuras. Enfocarse en lo bueno en lugar de lo malo. Creo que a veces es necesario reconocer las cosas malas o malignas por lo que son. Necesitamos hacer eso. No podemos simplemente barrerlo debajo de la alfombra. Tenemos que reconocer las cosas malas o malignas por lo que son. Pero eso es diferente de permanecer enfocados en lo malo. Es una tendencia humana permanecer enfocado en lo negativo. Podemos hacerlo y simplemente podemos quejarnos de ello o continuar por ese camino. Eso en realidad puede producir un ciclo negativo, en el que constantemente se tiene una visión negativa de algo. Y eso, por lo general, no es útil en la mayoría de las circunstancias. Es importante mantenerse positivo, incluso cuando tenemos que reconocer cosas que son malas, incorrectas o malignas. Hacerlo de la manera correcta sigue siendo útil. Otra aplicación práctica sería trasladar las circunstancias y las situaciones hacia el potencial futuro. Si estamos pensando en algo y analizándolo, pensemos en el potencial futuro, pensemos en cómo podría cambiar para bien, en cómo cambiará para bien en ciertas circunstancias. Ese potencial futuro o esa manera de ver las cosas debe pasar por lo que sabemos acerca del plan de Dios, acerca de lo que Él tiene en mente para el futuro y para su reino. Cuando podamos hacer algo bueno para ayudar, hagámoslo. Eso es algo que trae luz. Cuando podemos decir algo alentador o de valor, eso también es una forma de luz. Todas esas cosas, creo, son prácticas cuando pensamos en este punto. Vamos a ver el siguiente punto, que se encuentra en Juan 1, versículos 14 al 16. Juan 1, comenzando en el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Es Juan el apóstol hablando de Juan el Bautista. Dice, a él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Si ustedes tienen la Reina Valera, dice gracia sobre gracia. Pero una bendición inmerecida tras otra tiene más sentido en este contexto. Me gustaría enfocarme en la parte donde dice que habitó entre nosotros, en el versículo 14, que ya leímos. El punto número 2 es que Jesucristo se hizo cercano. Se hizo cercano. Si pensamos en lo que significa cercano en nuestro lenguaje, una definición de diccionario es capaz de conectarse o vincularse con otros. Otra definición es fácil de establecer una conexión social o emocional con alguien. Ya sea atractivo o empático. Algo que resulta atractivo, algo que, con lo que quisiéramos interactuar, algo con lo que se desea compartir un sentimiento o una experiencia. Todas estas ideas expresan el concepto de ser cercano.
Volvamos nuevamente al principio, a Génesis 1. Voy a leer solo el versículo 27. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Esto es interesante, porque si pensamos en cómo es Dios, en su poder y su gloria, hay muchas cosas en las que no nos parecemos a Él, pero obviamente hay aspectos en la manera en que hemos sido hechos y en cómo hemos sido formados, bueno, cómo han sido formadas nuestras mentes, que sí se relacionan con Dios. Muchas veces pienso que a los seres humanos les gusta crear cosas y Dios es creador. A Él le gusta hacer cosas también. Así que es posible que compartamos deseos similares en ese sentido. Sea como sea, hemos sido creados a imagen de Dios. En otras palabras, parte de lo que Dios se propuso en su creación, específicamente en lo que respecta a los seres humanos, es que pudiéramos relacionarnos con Él de esa manera, porque hemos sido hechos como Él. Quizá maneras similares de pensar, deseos similares, por ejemplo, de hacer cosas positivas. Diversos aspectos como esos, porque obviamente no nos parecemos en el gran poder, ni en la majestad, ni la gloria, aunque tenemos el potencial para esas cosas. Fuimos creados para poder relacionarnos con Dios. Pero, como señalé, en su estado glorioso, como el gran ser espiritual que es, resulta más difícil para los seres humanos relacionarse con Él. Vemos un ejemplo de eso en Éxodo. Veamos Éxodo 19. Esto nos muestra de alguna manera esa separación entre el ser humano físico creado y la capacidad de relacionarse o de estar cerca de nuestro Creador en el gran estado de su poder y gloria. Éxodo 19, versículo 11. Leerá también el versículo 12. Pueden pensarlo así. Si recordamos el monte Sinaí, lo que ocurrió ahí, hubo truenos, relámpagos, estruendos y el fuerte sonido de trompetas. Y la voz de Dios que hizo temblar al pueblo. Dice aquí, y esas eran instrucciones a los líderes de los israelitas, versículo 11. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Había límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Eso en cierto sentido no suena muy cercano. Pero aquí estamos hablando de esa separación entre lo físico, los seres humanos físicos, y aquello que existe en ese estado inmenso de poder y gloria, Dios en toda su abundante gloria. Por eso hubo una razón y una necesidad de hacerse cercano. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo cuando vino como Emmanuel, como Dios con nosotros, como un ser humano en la carne. Dios se hizo humano para vivir una vida humana, para poder relacionarse, convivir e interactuar con las personas de una manera en que ellas pudieran relacionarse con Él. Y creo que esto fue en primer lugar un acto de humildad, que ese ser de inmensa gloria y poder se rebajara para estar en la condición humana. Vemos esto en varios versículos de Filipenses. Veámoslo. Filipenses 2, versículo 6. Y leeremos hasta el versículo 10. Filipenses 2, versículo 6. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye a personas del pasado, del presente y del futuro, también a los seres que están en el cielo. Y si regresamos al versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Creo que esto es algo sobre lo que podemos reflexionar al considerar el carácter de Jesucristo y lo que estuvo dispuesto a hacer. Jesucristo renunció a mucho para ser humano. Hemos considerado que para ser cercanos puede ser necesario renunciar a algo de nosotros mismos. Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué necesito hacer para establecer una conexión? Es fácil evitar una conexión cuando resulta complicado o cuando parece requerir esfuerzo. Es mucho más fácil decir, bueno, no quieren relacionarse conmigo y ya. Eso no requiere mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué necesito hacer para crear una conexión? A veces puede ser algo tan simple como hablar de las cosas que interesan a otras personas, en lugar de hablar de lo que está en nuestra mente o de lo que nos interesa a nosotros. En otras ocasiones puede significar estar en una situación incómoda, una situación en la que realmente no nos gusta estar, pero lo hacemos con el fin de ser de ayuda y de establecer una conexión. Creo que mucho tiene que ver con evaluar la situación y hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la otra persona. Muchas veces eso es precisamente lo que se necesita para crear una conexión. Filipenses 2, versículo 3. Ya estábamos en Filipenses, retrocedamos unos pocos versículos. Es interesante cómo estas ideas están conectadas. Estamos considerando el ejemplo de Jesucristo al asumir la posición humilde de hacerse humano y todo lo que sufrió. Eso se relaciona inmediatamente con lo que se dice unos versículos antes. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Voy a leer esto de la nueva versión internacional. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es de lo que estamos hablando. Esto es un esfuerzo para ser cercano. Es un esfuerzo por asumir el carácter de Jesucristo y lo que Él hizo. Aquí se nos dice que quizá tengamos que pensar en lo que se le interesa a otras personas, aun cuando eso puede significar enfocarse menos en uno mismo. Ser cercano o accesible también puede implicar extender la mano, dar el primer paso para establecer una conexión. Veamos esto en Marcos 1, versículos 40 al 42. Otro ejemplo de algo que Jesucristo hizo y demostró al ser accesible, cercano. Marcos 1, versículo 40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Fue un milagro, algo que Jesucristo hizo con bastante frecuencia. Pero el punto que quiero resaltar es que tocó al hombre cuando aún tenía lepra.
La lepra era considerada en aquel tiempo y aún en tiempos modernos una enfermedad incurable. Existía el temor de que al tocar a alguien con lepra, uno mismo pudiera contraerle y padecerla de por vida. Además de eso, según la ley, una persona con lepra era considerada impura, y si alguien era impuro, debía permanecer fuera del campamento. No podía interactuar libremente con los demás, ni siquiera con su propia familia. Se convertía en esencia en un marginado, fuera de la comunidad. Muchas veces estas personas debían mantenerse a distancia y en este caso el leproso estaba lo suficientemente cerca como para acercarse a Jesús y hablarle. Es interesante notar que Jesús no tenía que tocarlo. Sabemos que en otros milagros él simplemente dijo que la persona sería sana, incluso a distancia. Pero en este caso, Jesús extendió la mano y tocó a este hombre, que era considerado impuro y excluido debido a su enfermedad, y lo sanó. Le dijo que limpio. Esto nos muestra cómo Jesús veía a quienes eran considerados marginados o desconectados. Él deseaba que fueran restaurados. Y ese habría sido el resultado, porque una vez declarado limpio por los sacerdotes, este hombre habría sido reintegrado a la sociedad y a su comunidad. Juan 4, versículo 6, y leeremos hasta el versículo 9. Este es otro ejemplo un poco diferente, pero igualmente ilustrativo de cómo Jesucristo fue accesible y se acercó a alguien que para la mayoría en esa cultura, especialmente dentro de la cultura judía, habría sido evitado. Aquí el pasaje está hablando de Jesús viajando por Samaria, es decir, la región de los samaritanos. En el versículo 6 se nos dice, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Tenía un par de cosas que previnieran que un hombre judío le hablara. ¿Por qué me pide agua para beber? Este es un ejemplo verdaderamente notable de la disposición de Jesucristo para relacionarse con quienes eran considerados por la sociedad como separados o marginados. Se evitaba a los samaritanos y, sin embargo, Jesús aprovechó esa ocasión, algo que no hacía con frecuencia, para revelarle claramente que él era el Mesías. Se lo dijo sin rodeos. Más adelante se nos dice que muchos de su aldea acudieron a conocerlo, motivados por el testimonio de la mujer, cuando ella decía que él le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida. Es un relato muy interesante y sin duda muy ilustrativo de lo que significa ser accesible y cercano. Vemos otro ejemplo en Mateo 9, versículos 10 al 13. En el versículo 10 de Mateo 9, se nos dice que más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a su casa para cenar, junto con muchos recaudadores de impuestos y otros pecadores de mala reputación.
Es interesante que los recaudadores de impuestos fueran incluidos dentro de esa categoría. Es posible que el problema fuera que cobraran impuestos para Roma, lo cual se consideraba una traición grave. También es probable que hubiera corrupción, sobornos, extorsión o quedarse con parte del dinero recaudado, algunos denarios extra y así por el estilo. Allí estaba Jesús comiendo con recaudadores de impuestos y otros pecadores notorios. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esta es una traducción interesante de la Nueva Traducción Viviente. En el idioma original, el énfasis está más en la condición real de las personas que en lo que ellas piensan de sí mismas. Por ejemplo, en la versión Reina Valera se expresa de forma más literal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es más literal, pero siempre interesante. La que leí primero nos hace pensar que no hay base para adoptar una actitud de superioridad moral, como si fuéramos mejores o más justos por nosotros mismos que otras personas, estén dentro o fuera de la iglesia. Si Jesús eligió trabajar con pecadores en aquel entonces, ¿con quién está trabajando hoy? Probablemente su enfoque no ha cambiado mucho. Sabemos que somos justificados por la sangre de Cristo, gracias a lo que se nos ha concedido, el acceso al sacrificio de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de recibir perdón por los pecados pasados y avanzar con una conciencia limpia. Pero eso no nos coloca en una categoría de superioridad. Si hay algo mejor, es únicamente por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Veamos Romanos 5, versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11 de Romanos 5. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje describe el proceso por el cual podemos ser liberados de la esclavitud del pecado, razón por la cual podemos dejarlo atrás, la misma razón por la cual los demás aún no pueden. Pero no logramos este estatus por nosotros mismos, sino por Jesucristo y Dios el Padre, y de su deseo de tener esa relación con nosotros. Se acercó a nosotros y estuvo dispuesto a proveer sanidad. De manera similar con el hombre leproso. Y eso requirió que Jesucristo se acercara a nosotros, que nos tomara.
que estuviera dispuesto a proveer sanidad cuando estábamos impuros y volvernos puros. Creo que podemos decir con confianza que no somos capaces de manera individual de proporcionar ese nivel de reconciliación a otra persona. Pero sí podemos hacer nuestro mayor esfuerzo para acercarnos. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por ser accesibles y cercanos. Podemos acercarnos a otros, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, y adoptar algún tipo de enfoque restaurador, tener una actitud restauradora. Eso requiere un enfoque humilde para que tengamos éxito. Es casi imposible ser verdaderamente cercano sin humildad, de una manera genuinamente útil y correcta, no distante ni desde una posición de superioridad. Y esto lo vemos en lo que hizo Jesucristo. Él descendió desde lo alto y realizó su obra en la tierra. Se trata de estar donde la otra persona se encuentra en ese momento, de estar allí con ella. Es un enfoque que busca establecer una conexión, humildad, accesibilidad y disposición a acercarse. Podemos considerar estos elementos como la aplicación práctica del concepto. Ser humildes, ser cercanos y estar dispuestos a extender la mano. Veamos Hebreos 12, versículos 18 al 20. Esto es interesante porque retoma el concepto que vimos acerca del monte Sinaí y el hecho de que no era algo cercano o accesible para las personas y que no se podía interactuar con ese monte en llamas. Si alguien lo intentaba, moría. Ciertamente no era una cosa cercana en ese sentido. Y este pasaje contrasta ese concepto con la situación de la iglesia. Hebreos 12, versículo 18 dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte de Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Pero el versículo 22 dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo, y ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Nosotros no de ser perfectos, sino que habla de este proceso. Quizás la nueva traducción viviente se metió en un problema aquí al escoger las palabras. El texto habla del proceso de ser formados a imagen y carácter de Dios, hasta el punto en que Dios puede permitirnos ser seres espirituales. Todo este cuadro que se presenta aquí es uno de cercanía, de accesibilidad y el versículo 24 dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Creo que esa es una forma interesante de expresarlo. Si se tiene la versión Reina Valera, dice algo como, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero hay algo de estudio bíblico detrás de eso. Y parece que lo que se indica es que la sangre de Abel clamaba a causa de lo que le sucedió.
Y esta sangre, la de Jesucristo, su sacrificio, marca una diferencia en nuestras vidas. Veamos otro punto más. Está en Juan 1, versículos 29 al 30. Juan 1, versículos 29 al 30, dice dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Por supuesto, Juan el Bautista sabía quién era el Mesías. Él fue uno de los pocos que entendió quién era realmente. Pero noten el Cordero de Dios y el propósito que Juan está describiendo aquí, el que quita pecado del mundo. Así que el punto número 3 es que el perdón era su propósito. Y creo que es justo decir que el perdón es el propósito de Dios hacia las personas, o al menos uno de los propósitos de Dios hacia los seres humanos, el perdón. Efesios 1, versículos 7 al 8. Voy a leer esto de la Nueva Biblia Viva. Efesios 1, versículo 7. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Es por el carácter de Dios y por todo lo que Él demuestra en misericordia y gracia que tenemos esta capacidad de ser perdonados por nuestras transgresiones. Creo que el perdón siempre ha sido un propósito de Dios a lo largo de los ejemplos que vemos en las Escrituras. Vamos a uno de ellos en Éxodo 34. Permítanme leerlo. Éxodo 34, versículos 6 y parte del 7. Éxodo 34, versículo 6 dice, el Señor pasó por delante de Moisés. Esta es la ocasión cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y se escondía en una hendidura de la roca conforme a las instrucciones de Dios. Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo que pasaría delante de él, pero que solo podría ver su espalda, porque si veía su rostro, moriría. Así que Dios pasó y mientras lo hacía se proclamaron los rasgos del carácter de Dios. ¿Qué se incluye ahí? El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. En otras palabras, no pasa las cosas por alto sin más. Esas cosas deben ser castigadas, pero Él está dispuesto a perdonar. Entonces, ¿el perdón hacia las personas es siempre algo que Dios tiene en mente? Ciertamente, incluso en aquel momento, aquel tiempo del monte en llamas. Pero creo que este concepto del perdón se manifestó de manera específica en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Allí vemos de manera particular cómo se abrió un camino para que realmente seamos perdonados de nuestros pecados, protegidos en ese sentido. Ese es el deber del perdón. Estamos hablando del hecho de que la vida de Jesucristo es un modelo. Por lo tanto, el deber del perdón se traslada a nosotros, como personas que desean seguir su ejemplo. Si eso es de lo que se trataba Cristo, si eso es lo que Dios hace, entonces nosotros también tenemos el deber de ponerlo en práctica. Pero me gustaría expresarlo de esta manera. El perdón fue y sigue siendo el propósito de Jesucristo. Sin embargo, en cuanto a nosotros, me gustaría definir el deber como la disposición a perdonar. La disposición.
a perdonar. Para nosotros, como seres humanos, existe un deber de perdonar, pero prefiero describirlo una disposición a perdonar. ¿Por qué expresarlo de esa manera? Porque el arrepentimiento también es parte de nuestro deber como seguidores de Cristo. Y no creo que esas dos cosas puedan separarse. Es decir, el perdón es un deber, pero el arrepentimiento también lo es, y ambos van de la mano. No porque Jesucristo alguna vez tuviera que arrepentirse, sino porque el arrepentimiento es una parte fundamental de todo el proceso de intentar ser como Cristo, de avanzar hacia ser como Cristo. Si no hay arrepentimiento, no vamos a llenarnos del carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento básicamente significa reconocer algo que es incorrecto y cambiarlo. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, ese proceso no puede llevarse a cabo. Porque tenemos que hacer muchísimos cambios para llegar a ser como Cristo. Así que nuestro deber también es arrepentirnos, corregir y cambiar lo que no está bien. Veamos Marcos 1 y leamos los versículos 1 al 4. Aquí me gustaría referirme a algunos pasajes que muestran esta importante conexión entre lo que Cristo estaba haciendo en la tierra y el arrepentimiento. Marcos 1, versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Era necesario preparar las cosas para el ministerio y el tiempo de Jesucristo en la tierra, y parte de eso era la idea del arrepentimiento. Eso tenía que ocurrir para que las personas pudieran hacer un cambio. Y por supuesto sabemos que esto también era parte de la formación de la iglesia, como vemos en Hechos 2:38. Las personas estaban escuchando al apóstol Pedro y sintieron que tenían que hacer algo mejor. Dice que fueron compungidos de corazón, pero básicamente eso significa necesito hacer algo al respecto. Creo en lo que estoy escuchando, así que tengo que actuar. E hicieron una pregunta. Hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ese es, por así decirlo, el primer paso. Simplemente significa hacer cambios, hacer lo que es correcto. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así acceden a ese nuevo comienzo y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios le dice a las personas, no los voy a dejar solos tratando de resolver esto por su cuenta. Les voy a dar la ayuda y las herramientas que necesitan para tener éxito. Y el Espíritu Santo es eso. Estas dos cosas van de la mano, el arrepentimiento y el perdón. Podría decirse que están inseparablemente unidos. Lucas 17, versículo 3. Aquí hay una aplicación muy práctica de estos dos conceptos que están conectados. Lucas 17, versículos 3 al 4 dice, miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Esta es la instrucción de Jesús. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Y 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Debes perdonarlo. Eso es muy interesante. Aquí se indica que la disposición a perdonar a alguien debe ser constante, pero también requiere arrepentimiento. No dice, si vuelve y le das una bofeteada, perdónenlo. Dice, si vuelve y se arrepiente. Entonces, ¿por qué lo planteamos de esta manera, conectando el perdón y el arrepentimiento? Bueno, a veces creo que podemos desearle perdón y quizás estar dispuestos
a perdonar a otros, sinceramente, de corazón, pero no necesariamente estar dispuestos a admitir que estamos equivocados. Eso es parte del carácter humano, algo que muchas veces nos resulta muy difícil. Admitir que estamos equivocados puede llegar a ser absolutamente abrumador, muy difícil. Y a veces, francamente, simplemente somos ciegos a ello. A veces no vemos que estamos equivocados. Esa es una parte difícil de ser humano en la Tierra. La incapacidad, ya sea la incapacidad o la falta de disposición para reconocer cuando estamos en un error y estar dispuestos a corregirlo. O puede ser que no estemos dispuestos a reconocer lo que hicimos, que no estuvo bien hacia otra persona. Y es interesante que cuando eso sucede, nos coloca a nosotros y a la otra persona en una situación muy difícil. Puede que alguien esté dispuesto a perdonar, pero que quede, por así decirlo, bloqueado en ese proceso. Por esa falta de disposición de la otra parte a arrepentirse, a corregir, a decir, te hice mal, lo siento. Sin eso es realmente difícil continuar ese proceso que es el perdón. ¿Puede Dios perdonarnos si no nos arrepentimos? Cuando el apóstol Pedro se le preguntó, ¿qué debemos hacer, varones y hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso respondió, bueno, regresen mañana y serán perdonados? No lo hizo. Sería como decir, Dios, por favor, perdóname, aunque tenga toda la intención de hacer lo mismo mañana. Eso no funciona. El perdón es posible mediante el arrepentimiento. Es un proceso de dos pasos. La falta de disposición para arrepentirse es un problema entre una persona y Dios, y también entre una persona y otra persona. La falta de disposición para perdonar también es un problema. Es un problema para nuestras relaciones con otras personas, y nuestra relación con Dios también depende de nuestra disposición a perdonar a otros. Este es un punto adicional, pero está muy claramente demostrado en las Escrituras. Podemos verlo en Mateo 18, versículos 32 al 35. Mateo 18, versículo 32 dice, entonces, leeré la conclusión, la parte de conclusión de este versículo dice, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda la deuda. Versículo 35, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En otras palabras, se produce una desconexión entre nosotros y Dios y Jesucristo si no estamos dispuestos a perdonar. Por eso dije que para nosotros es útil considerar nuestra obligación como disposición a perdonar y disposición a arrepentirse. Jesucristo tiene el perdón como propósito. Ese es el punto del que estamos hablando. Y podemos estar agradecidos por ello. Sin eso, realmente no habría esperanza para nosotros a largo plazo. Por lo tanto, tenemos ese deber doble.
arrepentirnos de lo que no es correcto, arrepentirnos ante Dios, arrepentirnos ante las personas contra quienes hemos pecado. Eso es básicamente un reconocimiento del error y una indicación de que mejoraremos en el futuro. Dicho de manera muy sencilla, lo siento por haber hecho eso, quiero en adelante hacerlo mejor. Y también el deber de estar siempre dispuestos a perdonar, es decir, perdonar genuinamente a alguien que se arrepiente y desea ese perdón. Creo que hay un tercer aspecto de este proceso que también vale la pena mencionar, y es que si no damos a alguien la oportunidad de hacer las paces, es decir, de arrepentirse, entonces hay un problema. Si no saben que han causado un daño, por ejemplo, no se les da la oportunidad de hacer lo que se les corresponde, su deber. A veces pecamos contra otra persona de manera no intencional y sin saberlo, sin mala intención. Y si no se sabe o se reconoce, es difícil hacer algo al respecto. En otras palabras, el proceso comienza indicando a la otra persona que causó daño y diciendo lo que hiciste me lastimó. Eso da la oportunidad de hacer las paces, le da la oportunidad de responder. Si dicen, bueno, qué mal por ti, entonces obviamente no se avanzó mucho. Pero si dicen, no tenía idea, lo siento mucho, eso es muy restaurador, eso es muy reparador, eso ayuda. Ese es un tipo apropiado de relación. Como aplicación práctica, si alguien les causa daño, denle la oportunidad de corregirlo, haciéndoselo saber. Eso requiere humildad y la actitud correcta para hacerlo y obtener un buen resultado. Pero es lo correcto informar a alguien porque entonces tienen la oportunidad de responder. Si alguien les hace saber que ustedes les causaron daño, estén dispuestos a considerar que estuvieron equivocados, incluso si no pensamos que hiciéramos nada mal. Aún así podemos lamentarlo y pedir disculpas por haber causado daño. Porque en ocasiones podemos causar daño por la manera en que la otra persona percibe algo. Y eso sigue siendo, lamentablemente, sigue siendo difícil para la otra persona, aunque lo que hayamos hecho técnicamente no haya sido incorrecto o malo. Para la construcción de una relación es apropiado estar dispuestos a decir, lo siento porque te causé dolor y desearía no haberlo hecho. Y luego está la disposición a perdonar. Cuando hablamos de aplicación práctica, si olvidamos ese punto o si lo descuidamos, entonces el proceso se detiene nuevamente. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos con otros y con la forma de hacer esas conexiones, haciendo las cosas que Jesucristo hizo y nos mostró. Al considerar el ejemplo de vida de Jesucristo y tan solo 3 de sus rasgos, tal como se describen en Juan 1, se nos da algo en qué pensar y en qué trabajar para nuestras propias vidas y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Su vida trajo luz, se hizo cercano y comprensible, y su propósito fue y es el perdón. Estos no son rasgos necesariamente fáciles de incorporar a nuestro propio carácter. Pueden ser difíciles de implementar en situaciones reales. Requieren cuidado y reflexión cuidadosa para ponerlos en práctica en nuestras vidas. Pero trabajar en ellos nos ayudará en gran manera a ser más como nuestro Salvador.